Presentaros a la ponente de hoy, que es María Luisa Pérez Caballero. Ella es psicóloga, miembro de la sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, psicóloga mediadora en LPC, Psicología y Mediación, docente en varios cursos de formación para mediadores, autora y coautora de varios libros relacionados con la mediación y experta en gestión de centros de mediación familiar. Nos va a hablar, como podéis ver, sobre el papel del psicólogo en el marco del conflicto familiar, tratamiento del conflicto previo al proceso de mediación. Pues nada, muchas gracias y os dejo con ella. Pues primero, gracias a Rocío, gracias al colegio y gracias en concreto al grupo. Yo no sé cómo voy a manejar mi cabeza, mi movimiento y el micrófono, pero bueno, vamos a intentarlo. Decía, gracias también al grupo de mediación y psicología, porque no es la primera vez que tienen la gentileza de invitarme. Y gracias a todos los que estáis aquí. La verdad es que me estoy empezando a poner un poco nerviosa porque hay veces que hay menos personas, entonces parece que el número como que le genera así a uno cierta incertidumbre. En cualquier caso, gracias. Es verdad que es una conferencia y parece que la palabra conferencia le da ya un cierto matiz de seriedad. Yo no es que vaya a frivolizar, pero desde luego voy a intentar hacerlo lo menos serio posible, si me permitís. Con lo cual, aunque está previsto que después de mi intervención pues haya un apartado de ruegos preguntas, yo intentaré y os agradecería que esto sea lo más dinámico posible, con lo cual si hay alguien que en algún momento dice vaya barbaridad que está diciendo esta mujer, vamos a parar a los pies y yo tengo algo que decir, pues por favor con total libertad, ¿de acuerdo? Cuando Rocío me planteó así a priori el tema, bueno, pues la verdad es que yo no objeté nada, creo que salvo que matizamos una palabra, el resto dijimos venga, adelante, ¿no? Tengo que agradecer que siempre estas cosas son una especie como de reto y de obligación, porque reto porque siempre uno tiene que transmitir aquello que entiende que es lo más acertado dentro del contexto del título que te han pedido, ¿no? O del tema, mejor dicho. Pero además me ha obligado a parar un momento y hacer una reflexión de qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Con lo cual, pues estas cosas siempre tienen como una doble tarea. Y al final, como siempre, voy a intentar trasladaros lo que yo hago, porque es de lo mejor que puedo hablar, ¿de acuerdo? Eso no significa que obvie ciertos componentes teóricos y cosas que a lo largo de la vida profesional uno va aprendiendo y vas leyendo, pero me tengo que ceñir a lo que fundamentalmente hago, ¿de acuerdo? Entonces, cuando trabajo o cuando intervengo en conflicto de familia, yo fundamentalmente lo hago en estos 4 ámbitos, ¿de acuerdo? Porque mi formación de origen, aparte de ser psicóloga, yo vengo del ámbito de la psicología jurídica, con lo cual yo empecé a trabajar y sigo trabajando en conflicto de familia, además muy vinculado con lo que es el conflicto, o mejor dicho, la resolución del conflicto por la vía jurídica, ¿de acuerdo? Esto en un momento determinado pues, me ofrece la posibilidad de intervenir en una forma que es la que yo entiendo que es la natural de resolver el conflicto, la solución del conflicto a través de la mediación. Insisto en lo de natural porque sé que se presenta, y es así, y tengo que reconocer que es así, con una vía alternativa de resolución de conflictos. Pero claro, esto sí parto de que el conflicto se puede resolver por la vía jurídica. No sé si me estoy explicando, pero por lo menos estoy contextualizando dónde me muevo y cómo quiero moverme. Además, tengo la oportunidad de hacer orientación familiar o de hacer terapia en función de la necesidad de la persona o personas que me vienen en un momento determinado. ¿De acuerdo? Tengo que marcar el rumbo, ¿vale?, de la intervención que voy a hacer. Y quiero que entendáis y que veáis que lo hago entendiendo que el conflicto es inherente al ser humano. Si yo me pongo en un mundo idílico en el que todo funciona fenomenal, en donde todos resolvemos los conflictos por la vía de la mediación, de los acuerdos y tal, estoy convencida de que esto no es posible. O por lo menos no lo van a ver mis ojos, ¿vale? ¿Por qué? Porque donde hay relación humana va a haber siempre diferencia y es saludable que la haya. La clave está en cómo gestionamos y resolvemos esa diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo no quiero plantear aquí que nuestra intervención como psicólogos sea sacar una varita mágica ni operar milagros, ¿de acuerdo? Y yendo más allá, en mi papel como psicóloga, que puede acabar en un momento determinado interviniendo como mediadora, tampoco, ¿me explico?
Es decir, utilizamos una serie de herramientas, una metodología, contribuimos a gestionar un conflicto, a resolver un proceso terapéutico, pero no pensemos que con esto vamos a hacer, o al menos yo no tengo esa aspiración, algo tan maravilloso como para generar un cambio en el que no haya nunca conflicto, ¿de acuerdo? Pero sí puedo gestar y sembrar herramientas, habilidades para esa gestión. Además que forma parte de la historia de las personas y de la vida de cualquier grupo familiar, que cómo se afronta el conflicto varía de unas personas a otras, que toda relación tarde o temprano, por buena que sea, va a experimentar alguna diferencia, ¿de acuerdo? Y además que hay que vivirlas como parte del proceso. Digo esto porque es mi marco de referencia a la hora de intervenir, ¿de acuerdo? Y es de alguna manera la brújula que intento que las partes o la persona que me acude con algún tipo de dificultad tenga como referencia, ¿de acuerdo? Vamos a ir trabajando cada uno en su plano, pero con esta brújula marcándonos iba a decir el norte, pero podría ser el sur, tampoco tiene por qué ser el norte el punto de referencia, ¿de acuerdo? Bien. El hilo conductor de la intervención va a ser facilitar y desarrollar una comunicación efectiva, ¿de acuerdo? Por mi experiencia, tanto si me viene uno, dos, como tres o cuatro, cada uno tiene un discurso y cada uno tiene una manera de comunicar ese discurso, ¿de acuerdo? Y además una forma de hacerle ver al otro qué es lo que piensa y lo que siente, acertado o desacertada, pero cada uno tiene la suya. Además, vamos a utilizar y a fomentar el diálogo y una visión positiva de la etapa crítica por la que están atravesando, ¿de acuerdo? Estamos en familia, y familia, en la actualidad, y yo creo que desde siempre, otra cosa es que ahora lo reconozcamos de otra manera, afortunadamente, tiene muchos matices. Yo siempre digo con todo cariño que es un estuche de monerías, ¿vale? Y además, actualmente, yo creo que para bien nuestro, que nos obliga cada vez a una mayor flexibilidad a la hora de abordar esos grupos familiares, es muy diversa. Hay muchos tipos de familia, ¿de acuerdo? Y con muchas formas diferentes de entender sus relaciones. Parto, desde luego, de un enfoque sistémico, ¿de acuerdo? Creo que no hay dentro del grupo familiar nada que no esté interconectado y no ejerza influencia en unos en otros. Y digo esto también porque no siempre que te viene alguien con un conflicto de familia te puede venir de manera individual y puedes tener la fortuna de acabar interviniendo con el grupo en su conjunto, ¿no? Pero lo cierto es que hay veces que eso no ocurre, pero eso no significa que no podamos trabajar con un individuo. Y sabéis que cualquier cambio que introduce un individuo en su esfera vital va a repercutir en el resto de los miembros del grupo familiar. ¿Hasta aquí? Estamos más o menos de acuerdo. Y además voy a intentar que ese hilo conductor no pierda la visión del conflicto en tanto que cambio, en tanto que crisis, es decir, como oportunidad para crecer. Y esto es un trabajito interesante hacer, ¿de acuerdo? Muy interesante, porque cada vez que te viene alguien es difícil que esto lo vea como una oportunidad. Me viene a la cabeza una reflexión de Víctor Frank, una frase, perdón, de Víctor Frank, a ver si lo digo bien, que venía a decir algo así como que ir a psicoterapia era no solo un acto de valentía, sino también una oportunidad de reconciliarse con uno mismo. Me parece una frase preciosa que recoge lo clave de lo que es ir a un proceso terapéutico. ¿De acuerdo? Bien. Dicho sea de paso, yo no bebo de una única fuente, me resulta complicado. Quiere decirse que no me voy a acoger y me resulta muy difícil acogerme a un único modelo de intervención porque entiendo que lo único que tengo es en sí mismo un individuo y tengo diferentes modelos teóricos y prácticos de los que coger y acomodarlo en función del sujeto que tengo o el grupo familiar que tengo. Sí es verdad que dentro de esto, en los últimos tiempos me interesa profundamente todo el enfoque humanista, porque creo que la persona, el sujeto, es en su relación con los demás mucho más que un actuar. Hay un pensar, hay un sentir y un conglomerado, ¿no?, que le constituye como tal. Ay, perdón, un segundito.
Bien. Tenemos que actuar frente a esa situación y qué contenidos entendemos o entiendo que tenemos que abordar. Desde luego, con qué tipo de conflicto nos estamos encontrando, ¿vale? Evidentemente nos podemos encontrar en sentido genérico con un conflicto familiar, pero hay que definirlo. Hay que ver qué tipo de conflicto, qué subconflictos hay dentro de ese genérico. Momento en el que se encuentra el significado que le dan a ese conflicto, qué han hecho para afrontarlo y cómo se comunican. Hasta ahora estoy actuando o dándole una perspectiva puramente de intervención psicológica, ¿sí o no? Pero hay una transversalidad, si me permitís, a la hora del enfoque, y es que no puedo obviar mi quehacer como mediadora. Yo sé que cuando estoy haciendo terapia, que cuando estoy haciendo orientación, estoy haciendo orientación, pero os remito al punto inicial cuando he empezado a hablar. Es decir, el contexto siempre va a estar en gestionar, ¿vale? Y en ir incorporando en ese mundo con el que me viene la persona los aspectos que son, que yo digo, de la transversalidad de la mediación, ¿vale? Vamos a ir avanzando. Yo no sé cuántos de aquí tienen idea de qué es esto de la mediación y si todos son, entiendo que sí, que en su mayoría son psicólogos y alguno tendrá incluso experiencia o conocimiento de lo que es la mediación, ¿vale? Si hay algo que no se entiende, paramos y explicamos. No voy a insistir especialmente en esto porque todo el mundo sabéis los ciclos por los que pasa la familia, ¿vale? Para mí es importante que cuando alguien viene sí sepa identificar en qué momento evolutivo se encuentra su grupo familiar, ¿de acuerdo? Porque hay veces, ¿vale?, que lo que es muy obvio para ellos no es tan obvio para el resto. Saber en qué momento se está es tan importante no solo para saberlo a nivel individual, sino a nivel grupal, porque le va a permitir entender mucho de lo que le está ocurriendo, de lo que está sintiendo y de cómo se está relacionando con el entorno, ¿de acuerdo? Con el entorno familiar. Este grupo familiar, estos procesos familiares, etapas, pasan por diferentes estresores, ¿vale? Hay tensiones dentro de la familia, tensiones a nivel financiero, tensiones trabajo, familia, enfermedad. Todo ello ejerce una serie de influencias dentro del grupo familiar, que van a determinar dos categorías de crisis, por así decir, las que podríamos considerar como esperables. Es decir, por ejemplo, cuando envejecemos, la jubilación, cuando iniciamos una convivencia, ¿de acuerdo?, cuando tenemos hijos, cuando se van, cuando llega la adolescencia, ¿vale? Entonces hacemos de ellas como unas etapas que son esperables, pero que a veces dependiendo de qué contexto y qué circunstancias atraviesa ese grupo familiar, pueden ser vividas de una manera o de otra, ¿vale? Y además hay otras que son no normativas, son las que podrían vivirse o percibirse por alguno o todos los miembros del grupo familiar como algo catastrófico. Una pérdida de empleo, ¿de acuerdo?, una enfermedad, y que generan un sentimiento de desvalimiento generalmente. ¿Por qué es importante conocer, a mi juicio, todos estos aspectos desde el punto de vista de la intervención del psicólogo a la hora de gestionar un conflicto? Si yo os pusiera un ejemplo tipo, si me permitís, voy a presentaros a Pepe, que tiene 54 años. Aquí está Carmen, que tiene 50. Se conocieron en la adolescencia e iniciaron su relación de pareja con 18 años, ella 22, él, más o menos. Llevan una convivencia de aproximadamente pues, unos 25 o 26 años y a lo largo de su relación de pareja han pasado por diferentes momentos de la etapa evolutiva. Actualmente se encuentra en una profunda crisis de pareja en donde ella ha tomado la decisión, mejor dicho, se ha planteado la posibilidad de separarse. Lleva un año de terapia como consecuencia de cuadros ansiosos, ¿vale?, que aparentemente no tienen otra explicación nada más que ella tiene mal carácter y de vez en cuando pues, se le va la cabeza, a juicio de él. Él la pide continuos cambios que ella no puede dar. Pero lo cierto es que están ahora mismo en un proceso en el que estas personas tienen que intentar resolver su problema de pareja, su conflicto de pareja. ¿Por qué es importante la intervención del psicólogo en este momento? Desde luego porque es necesario que identifiquen sus áreas de conflicto
y porque además en algún momento tendrán que tomar una decisión en un sentido y en otro. ¿Por qué es necesario entender todo esto? Porque cada uno de ellos tiene una historia previa. Es decir, no venimos como una hoja en blanco, ¿vale? Hay una historia familiar previa de cada uno de ellos. Hay una historia de su propia configuración como grupo familiar. Y hay un histórico a lo largo de su vida de pareja de cosas que han acontecido a cada uno de sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, esa gestión es importante porque, fijaros, cuando tenemos que abordar la solución de un conflicto, como podría ser una ruptura de pareja, y lo haríamos a través de un proceso de mediación, para que ellos puedan llegar a acceder a mediación, es necesario un trabajo previo. ¿De acuerdo? Y no solo un trabajo previo, es que vete tú a saber a quién van a consultar antes de ir al psicólogo o antes de ir a un mediador. Es importante lo que digo, no porque lo diga yo, sino porque es importante el cómo lo abordemos para que ellos tengan no solo información, sino la posibilidad de capacitarse y de gestionar aspectos emocionales y de sus experiencias, ¿vale?, para poder afrontar esa nueva situación de una manera, voy a decir al menos, sosegada. Voy a ir avanzando, si me permitís, ¿vale? ¿Algo que queráis comentar hasta aquí? Bien. Entonces, cuando surgen los conflictos, es importante sí. Es decir, ¿cuándo surgen los conflictos? Le había planteado en afirmativo, pero no es una pregunta y no me cuadraba la respuesta. Pues que cuando no se resuelve de una manera adecuada alguna de las crisis por las que atraviesa el grupo familiar, cuando hay varias personas que quieren lo mismo, cuando tenemos intereses contrapuestos y también cuando se produce una escalada emocional de ese conflicto. Tenemos variedad de conflictos familiares, ¿vale? Tantos como sujetos configuran un grupo familiar y son capaces ellos mismos de elaborar. Todos más o menos los conocéis. Aquí hay algunos, probablemente puedan surgir mucho más. Problemas de pareja, derechos y deberes, parentales, relaciones padres-hijos, personas dependientes a cargo, herencias, acogimientos familiares. Todos ellos tienen personas que están en relación, todos ellos tienen un proceso histórico previo, todos ellos tienen su propio, digo histórico en cuanto a familia previa a la que ellos hayan podido configurar, y todos ellos tienen una forma de establecer comunicación y de ver cómo han resuelto sus propias crisis y las propias etapas por las que han pasado a lo largo de su vida de relación. Dentro de la intervención que yo entiendo que hacemos previo al proceso de mediación o a la posible llegada a una mediación, lo que estoy contribuyendo fundamentalmente es a conducir un proceso de toma de decisiones. Me explico. Yo puedo hacer una orientación y puedo hacer una terapia. Y puedo resolver a nivel individual ciertos aspectos, ¿vale?, que le permiten al sujeto afrontar un conflicto y resolverlo a través de un proceso de mediación. Pero, mientras tanto, tengo que gestionar una toma de decisión. ¿En qué sentido? En que si yo siguiera con el ejemplo, era Pepe y Carmen, ¿verdad? Bien, han pasado por un proceso terapéutico donde finalmente se dan cuenta que no pueden seguir como pareja y que, por tanto, tienen que tomar la decisión de separarse, ¿de acuerdo? Ese proceso terapéutico les ha podido llevar ya a esa decisión, ¿vale? Pero ha podido ocurrir que alguno de sus miembros, de los miembros de esta pareja, vamos a poner que sea Pepe, ¿vale?, porque ella es la que ya más o menos se había planteado la situación, él no tiene claro que eso sea lo que quiere. Con lo cual, el acompañamiento que le voy a tener que propiciar como psicólogo o psicóloga va a ser no solo en asumir una decisión, sino en algo tan importante como es un duelo, una pérdida. No pensemos en las pérdidas solamente a nivel de la pérdida de un ser querido. A lo largo de la vida perdemos muchas cosas. Perdemos el trabajo, perdemos amigos, a veces hasta la dignidad, por exagerado que parezca, ¿vale? Depende de las experiencias que tengamos, cada uno le vamos a configurar un significado.
¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que ese acompañamiento me parece que es fundamental en esa toma de decisiones, en cómo le tenemos que ayudar a que las tome, a que lo configure y a que aprenda a hacerlo. Y en definitiva estoy sembrando también, si en este proceso terapéutico culminara con un proceso de mediación, que yo no digo que lo vaya a llevar yo, pero sí otro profesional, dado que, repaso, si ha intervenido a nivel de terapia, sabéis que no está dentro de lo que se debe de hacer el que continuara con ese proceso de mediación. Entonces, le voy a acompañar y ya estoy sembrando de alguna manera aspectos que le van a ayudar a ese futuro proceso de mediación. Yo tengo miras amplias, otra cosa es que luego me quede al principio del camino, pero veis por dónde vamos, ¿de acuerdo? ¿Qué influye en esa toma de decisión que tenemos que trabajar? Mirad, las personas, cuando están en cierto desajuste emocional originado por una situación de conflicto, nos cuesta muchas veces enfocar, tener una perspectiva de cierta objetividad y que eso le permita decir, oye, pues voy a ir por aquí o voy a ir por allá. Eso lo hacemos muy bien en terapia, ¿sí o no? Así es, y es uno de nuestros trabajos fundamentales. ¿Qué es lo que influye? Pues el futuro. Se afectará al futuro a largo plazo. Es decir, cuando tomas una decisión, uno siempre mira más allá. Y ya estamos nosotros diciéndole, no anticipe, que genera ansiedad. No se vaya mucho al pasado, que deprime. Pero lo que le estamos diciendo, en definitiva, es que se sitúe en el presente para que aprenda a manejar aquello con lo que se cuenta y que le pueda ser útil para transferirlo o manejarlo en el contexto que tiene que afrontar. Reversibilidad, si esa decisión puede o no ser, es decir, ¿y si me equivoco? Y no puedo dar marcha atrás. ¿Y si? Claro, los ISES famosos, también los trabajamos en terapia, ¿no? Bien, el impacto influye en varias áreas de la vida. Cuando alguien, como nuestra pareja Pepe o Carmen, deciden o se plantean una posible ruptura, no solo les va a afectar a ellos, va a afectar al resto del grupo familiar, que cada uno a su vez tendrá que hacer su propia gestión de esa situación y tendrá su propio proceso de adaptación. ¿De acuerdo? Cosas que también gestionamos en ese proceso, lo que yo entiendo que es la pérdida muchas veces en lo que son las configuraciones de pareja, la individualidad, ¿vale? Tenemos que hacer que muchos de ellos retomen su condición de individuos, pero al mismo tiempo les tenemos que decir que tienen que seguir funcionando como pareja porque tienen hijos, como pareja progenitores, ¿de acuerdo? Entonces, son muchas cosas las que les tenemos que ayudar a manejar para tomar la decisión más adecuada, ¿vale? Que no sé cuál es la mejor, para afrontar esa situación. Y además, si esto es algo que puede estar aquí o es algo excepcional o va a durar más en el tiempo. Porque nunca tenemos claro que las decisiones que tomamos, ¿vale?, en el momento en que vienen, sean las definitivas. Cuesta pensar en eso. ¿De acuerdo? Toda decisión, por tanto, en la que estamos trabajando a ayudar a tomar es algo que genera incertidumbre, pérdida y riesgo a equivocarse. ¿De acuerdo? Yo siempre hay una pregunta que me resulta muy difícil de contestar, dos en concreto. ¿Y usted qué cree que va a pasar? Y la otra es, ¿y usted qué haría? Pues no lo sé. En su lugar yo puedo pensar lo que haría, pero no significa que sea lo que usted tenga que hacer. Y tampoco sé lo que va a pasar. Ya quisiera yo o no. A lo mejor prefiero vivir en la incertidumbre o en la improvisación. ¿De acuerdo? Pero lo que nos dicen es muy significativo y lo tenemos que rescatar porque nos da idea de cómo tenemos que abordar aquello que les está ocurriendo y por dónde y qué pistas les tenemos que ir proporcionando. En cualquier caso, es verdad que cuando hacemos una intervención terapéutica podemos y ofrecemos pautas. A mí me gusta, vale, que en determinados momentos ofrecerlas, pero que sean ellos mismos los que generen, no sé si digo bien, a un modo un poco aristotélico, sus propias posibilidades y que vayan saliendo de dentro, ¿vale? Y decía que al mismo tiempo lo que descubro es que lo que hago es un trabajo terapéutico de acompañamiento en un proceso de duelo.
porque las personas lo que viven muchas veces son pérdidas. Si Pepe se separa definitivamente porque Carmen lo tiene claro y quiere que sea así, ambos dos pierden algo. Aunque les generemos esa perspectiva de que la crisis es una oportunidad para crecer. Claro, pero ¿cuándo me va a llegar eso? No lo sé. Es un trabajo personal, ¿de acuerdo? Pero estamos sembrando algo. Con nuestra intervención, voy a insistir que terapéutica, porque entiendo que es lo que hacemos los psicólogos, ¿vale? Luego ya habrá otros matices, pero fundamentalmente eso. Ante la pérdida, las personas tienen diferentes respuestas emocionales de diferente intensidad, ¿vale? Y además podemos encontrarnos con que se produzca una idealización o, por el contrario, una denigración de uno mismo o del otro, ¿vale? En todo ese proceso. Y además surge también esa culpa. ¿Por qué añado todo esto aquí? Porque son cuestiones que conviene tener presentes e incluso diría que en un plano idílico trabajadas antes de iniciar un proceso de mediación. Porque en un proceso de mediación yo no voy a hacer otra cosa, fundamentalmente, que trabajar la gestión emocional y en el plano en el que yo me sitúo, la transformación del discurso y de la pauta comunicativa. Pero si esto está previamente trabajado, ¿vale? Estamos facilitando la siguiente toma de decisión de cómo resolver un conflicto como el de Pepe y el de Juan y Carmen, y es que tomen la decisión de ir a mediación. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo una doble finalidad, ayudarles, pero al mismo tiempo que si lo resuelven, que lo resuelvan por esa vía. ¿De acuerdo? Que era el punto de partida. Por decirlo de alguna manera, conciliar razón y emoción, porque cuando se afronta un conflicto son dos cuestiones que a veces no siempre van de la mano. ¿De acuerdo? En este rol voy a contribuir a gestionar el clima emocional, a ofrecer pautas de actuación, a conducir un proceso de toma de decisiones, a facilitar búsqueda de alternativas a eso que están viviendo, a contribuir en el diseño de nuevas perspectivas, con una finalidad fundamental, a priori, ese reajuste emocional. Yo diría incluso salud emocional, ¿vale? Cuando estoy interviniendo en ese rol, en ese papel. ¿Por qué? Porque os decía que la brújula, a donde yo la quiero orientar, es a que si han de tomar esa decisión y han de buscar la solución del conflicto a través de la mediación, que lo aborden, ¿vale?, como esa oportunidad que entiendo que es. Podrán decidir o no ir, pero al menos que sepan que está y están preparados para hacerlo. ¿De acuerdo? Yo, de momento, no voy a decir mucho más. Creo que es más interesante que abramos un turno de palabra, de crítica, de comentario, y creo que tenemos tiempo. Así es que, por favor, adelante. No lo he podido decir tan claro como para que nadie diga nada. No nos podemos ir hasta las 8:30. O sea, que algo tenemos que hacer. Yo te paso el micrófono, si te parece. Pero te agradecería que te pusieras en pie, porque como esto se graba, insisten mucho en que se nos tiene que escuchar. Pásaselo, si no, yo paso. Sí, la pregunta sería la siguiente. Después del acompañamiento psicológico a la pareja, ¿cómo haces tú la transferencia al otro miembro del gabinete que va a llevar la mediación? ¿Cómo les paso la pareja? Sí. ¿Cómo les derivo a mediación? Vamos a cambiar un poco los temas. Me tienes que esperar. No corro, me sofoco. Bien. Bueno, a ver, vamos a cambiar un poco los términos y nos vamos a poner un poco en situación. Evidentemente depende del contexto donde estemos efectuando nuestra intervención. Si yo me sitúo en un contexto, digo público como privado, y voy a explicar por qué, porque a lo mejor en un recurso público tengo más posibilidades de tener las cosas como más concentradas. Me explico, ¿vale? Antes alguno de vosotros me hablabas, por ejemplo, del tema CAF. Voy a hablar de ello porque lo conozco un poco, porque durante algún largo tiempo estuve trabajando en uno. Eso significa que ahí tienes la posibilidad de en un mismo recurso tener un
un servicio de orientación psicológica, ¿vale? Un servicio de mediación familiar y de asesoramiento jurídico. Creo que fundamentalmente sigue siendo así. Con lo cual, digamos que eso facilita la derivación y la atención multidisciplinar. Creo que digo correctamente. ¿Qué ocurre? Eso, desde luego, facilita, por un lado, lo que es la gratuidad, insisto siempre mucho en esto del proceso, ¿de acuerdo? Y el acceso a cada servicio dentro de un mismo recurso. ¿Qué ocurre cuando estás en el ámbito privado? Que eso lo puedes hacer igualmente. Pero claro, aquí ya jugamos con variables que condicionan coste, ¿vale? Y qué profesionales hay con los que tú trabajes, que te den confianza, donde puedas compartir, por decirlo de alguna manera, metodología de trabajo, que esto es importante, ¿de acuerdo? Y donde vayamos un poco en la misma línea a la hora de abordar ese conflicto, ¿de acuerdo? ¿Cómo entiendo yo que hay que hacer esa, dices tu transferencia, yo la voy a llamar derivación, si me permites? Pues, a ver, dentro de un recurso público está claro, los servicios son los que son, con lo cual tú informas al usuario, ¿vale? Y tú tienes la libertad, por decirlo así, como profesional, para enfocar tu intervención y en un momento determinado decir, bueno, esto es lo que necesitamos, esto es lo que se va a trabajar y a partir de aquí pasamos a este otro punto. Estoy intentando así un poco equilibrarme porque estáis por allí también y me da un poco de cosa quedarme solo a este lado. Si tú estás en ese ámbito privado, obviamente tú le tienes que explicar a esa persona o a ese grupo familiar que tiene la posibilidad o que sería necesario acceder a esto, ¿vale? Tú ahí el control, entre comillas, lo tienes escaso. Es decir, puedes aportar información de otros servicios, de otros profesionales, pero lo que se refiere a la esencia de la técnica de nuestro trabajo es informarle. Es decir, usted ha venido aquí, yo he intervenido en este proceso terapéutico, hay ya una decisión trabajada y tomada y a partir de aquí tienen la posibilidad de resolverlo por esta vía. Creo que nuestra labor en este sentido es muy importante porque aunque yo sea mediadora, no está bien expresado eso, siendo mediadora como soy, o al menos intentando serlo, lo que cierto es que siempre voy a hacer una labor de difusión aun cuando esté interviniendo como terapeuta. Porque lo he dicho desde el principio, no concibo mi intervención sin introducir en el proceso terapéutico transversalmente la ideología de la mediación. Dicho así, creo que se ha entendido perfectamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, en definitiva, a veces tengo la sensación como que se resume a individuo, grupo familiar, desajuste emocional, definición del problema, vamos a ver cómo lo resolvemos, pérdida, duelo. Y a partir de ahí, vamos a ver. Ya sé que estoy simplificando mucho y es un... pero creo que me estáis entendiendo por dónde voy. No sé si te he contestado, pero sí. ¿Otra pregunta? ¿Otra cuestión? No te preocupes que está ya. Hola, yo todavía no he empezado a trabajar, así que probablemente, bueno, no sé si el resto de la gente sabrá la respuesta a la pregunta, pero mi pregunta es, ¿se nota mucha diferencia al hacer mediación desde el ámbito público y desde el ámbito privado? Ya que por lo que ha comentado le entiendo que ha estado en un CAF, que creo que son públicos y por lo que entiendo también ha trabajado en el ámbito privado. ¿Qué tipo de diferencias, por ejemplo, en cuanto al público que solicita la mediación, en cuanto a procesos o en el ámbito profesional en general? Muchas gracias. Bueno, no habrás empezado a trabajar, pero apuntas maneras. Por lo menos la pregunta va bien enfocada. Evidentemente, el público que accede o el usuario que accede a un servicio a otro, pues depende también mucho de la difusión y del conocimiento que tenga de la intervención a la que quiere acceder, ¿vale? Yo lo que te puedo decir es que he hecho muchas más mediaciones en el ámbito público que en el ámbito privado. ¿Pero por qué? Porque cuando tú constituyes en el ámbito público un recurso que cuenta con un coservicio concreto como es el de mediación o el de orientación o asesoramiento jurídico, ya le estás ofreciendo al público algo, ¿de acuerdo?, que sabe que está ahí. Pero también es verdad que eso contribuye a conocerse. O sea, aunque no se sepa, el momento en que se accede, ya hay una difusión inmediata de eso que se está ofertando. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el ámbito privado? Pues que es importante quién te llega y a través de qué vía.
¿vale? Hablamos mucho de mediación, pero todavía hay una idea de que los conflictos se tienen que resolver por la vía jurídica. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay una, no la voy a decir, ¿no?, porque se está grabando, pero hay una empresa jurídica que se anuncia por la radio, es que la tengo aquí metida, me resulta muy difícil. Y entonces, claro, pero es verdad, lo pone un poco menos como que esto es lo que tiene que poner usted en su vida. Entonces yo siempre digo que si eso se anunciara con el tema de la mediación, seguramente que acabaríamos teniéndolo también metido y nos interesaríamos. Yo la experiencia que tengo es que la palabra resolución de conflictos está en la calle. Pero también te voy a decir una cosa, creo que a mediación no accede cualquiera de la población. Creo, y a lo mejor con esto me equivoco, pero creo que no por mi experiencia, se requiere de una mínima preparación, porque requiere a su vez de una forma concreta de intentar relacionarse con el otro. Yo diría que de una toma de conciencia, aunque suene muy fuerte, ¿eh?, pero estamos hablando de una filosofía, de una forma diferente de decir esto se puede hacer de una manera que no es la habitual. O sea, hay que concederse la oportunidad, ¿vale? Si tienes otros compañeros que son sensibles, evidentemente es, no voy a decir más fácil, pero tienes más posibilidades de que te llegue esas personas o porque alguien les ha dicho. Imagínate, por ponerte un ejemplo que a mí me ha pasado desde mis comienzos, abogados sensibles con este tema y saber que existe una psicóloga mediadora y le dijo en su momento, oye, mira, vete allá a verla, a ver qué pasa. ¿Sabes? Sí, parecen cosas muy simples, pero ahora mismo la mediación se configura con otros aspectos mucho más formales, ¿vale? En cualquier caso, voy a aprovechar para decir que nosotros en el colegio tenemos una institución de mediación. Entonces estamos ahí intentando, ¿vale?, darle cuerpo, que ya tiene, pero que necesitamos que de alguna manera os animéis y os acerquéis a conocerla y a formar parte de ella, porque es importante, ¿vale? Bueno, pues alguna pregunta más, venga. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Elena Cárdenas, hago mediación en un ayuntamiento y trabajo con una abogada. La cuestión es, yo como psicóloga, de hecho pedían una psicóloga mediadora. ¿Por qué? Por un lado hay un trabajo individual y por otro lado hay un trabajo familiar. No entiendo muy bien el punto en el que no podemos trabajar individualmente y luego hacer mediación. Puesto que por un lado yo primero atiendo a la persona en principio por la que se tiene el conflicto fundamental y trabajo individualmente en gestión emocional, en según qué cosas, y también trabajo con la familia después. En el recurso público lo hago y luego en el recurso privado supuestamente no está bien que hagamos esto, ¿no? Entonces tengo un poco conflicto ahí. Si me puedes responder, gracias. A ti, bueno, vamos a ver. En teoría, recuérdame tu nombre. Elena. En teoría, no, digamos que cuando intervenimos con la familia a nivel de psicólogo, ¿vale?, de psicólogas, ahí estamos con nuestro batín al respecto, no debiéramos de intervenir después en el proceso de mediación, ¿vale? Pero igualmente, el abogado que ha hecho un asesoramiento, en el sentido estricto de la palabra asesorar, donde ha ofrecido una pauta, por así decir, no debiera, aun cuando lo sea, intervenir llevando ese proceso de mediación. Esto es así por principio, ¿de acuerdo? Yo no he notado diferencia y de haberla ha sido casi siempre más a favor en el ámbito privado que en el público. Esto se está grabando. Bueno, no importa, yo lo digo. Si no, no sería yo. A ver, me explico. Sí, pero fíjate, a ver, en el ámbito público está muy delimitado el protocolo de actuación. No lo perdamos de vista. A veces tanto protocolo que es asfixiante para el profesional e incluso para el propio usuario. Porque a mí me ha ocurrido decir, ¿y no puede seguir usted? ¿Vale? Claro, pero explicarle, que ya se lo has explicado porque ahí le has dado todos los principios de la mediación, donde está estipulado los límites de la actuación y tal, no puedes evitar el vínculo. ¿De acuerdo? Ese vínculo está ahí, por mucho que tú intentes mantener unos límites y tal. Se supone, o el punto de partida es, que el mediador tiene que actuar desde los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad.
pero yo no te voy a poder resolver la duda, porque la comparto contigo y es más, a veces me la salto. Me explico. ¿Por qué? Sí, ahora mismo te doy el micrófono. Porque entiendo que en el ámbito público el protocolo me constriñe a una actuación concreta, ¿vale? Mientras que yo en el ámbito privado, es verdad que dependiendo de qué actuación esté haciendo, tengo que ser ahí muy cuidadosa, a lo mejor me he quedado en un punto que no invalida ni mi objetividad ni mi imparcialidad para actuar como mediadora. Y aquí voy a ir un poco más allá. Yo en los últimos tiempos me he inventado un término, bueno, a lo mejor está ya escrito, seguro que sí, si no he descubierto nada. Lo único que voy es caminando y experimentando, que se llama mediación terapéutica. Cuidado, que la mediación no es terapia, ¿eh? Vale, esto ya lo dije hace poco. Tiene un efecto terapéutico. Y a veces abordamos un conflicto de familia sin tener que llegar a ningún tipo de acuerdo formalizado, tal cual nos pide la ley, pero estamos interviniendo, ayudándoles en paralelo. ¿Vale? ¿No es ortodoxo? Pues seguramente no. ¿Les ha servido de algo? Si me dicen que sí, pues que me mende la plana, pero ya está hecho. ¿Te lo paso? ¿No? ¿No quieres añadir nada más? Sí, claro, si los compañeros no tienen inconveniente. Desde mi punto de vista, creo que a veces en esa derivación se pierden, porque tienen que volver a iniciar un rapport terapéutico, tienen que volver a coger la confianza, tienen que volver a desarmarse, digamos, y entonces el vínculo que tienen sí es bueno y puedes hacer una mediación, ¿por qué no hacerla si va a servir y va a ser beneficioso? Creo que eso como terapeutas y mediadores lo valoramos. Y si ves que lo puedes hacer y no has pasado a la subjetividad o no entras en eso, creo que si lo puedes aplicar, tener un poco de libertad en el criterio profesional, creo que es importante, fuera un poco de tantas normas y tanto que a veces nos cortan más que ayudarnos a ayudar, ¿no? Por aquello de aliviar mi propio conflicto profesional a la hora de intervenir, si os fijáis, me he ido como yo misma reconduciendo en esto que os he contado. ¿Por qué? Pues porque es que ni encuentras casos puros, ¿vale? Y también es verdad que depende de qué modelo te pongas a la hora de trabajar en mediación, ¿vale? Yo no quiero perder los principios básicos de lo que es intervenir como mediador, ¿de acuerdo? Porque me parece que es importante. Y hay conflictos donde tenemos que ser muy transparentes en la actuación, en cuanto a la técnica, las habilidades y las herramientas. Pero es verdad que hay cierto tipo de conflictos o de situaciones donde intervenimos, donde, insisto, depende de lo que hayamos abordado, podemos dar ese paso. Voy a utilizar la palabra que ha utilizado el compañero, transferirnos, por decirlo así, en la intervención. Pero ciertamente no estamos actuando igual, ni de la misma manera. Pero sí que es verdad que tú sabes que hay modelos, como puede ser el de Sarakov, o el de Marinés Suárez, e incluso la propia Lisa Parkinson, estoy hablando de los orígenes, y voy más allá a los actuales, donde estamos hablando de transformación, ¿vale? Y cuando estamos transformando, estamos haciendo algo más, ¿vale?, que gestionar la emoción. Y eso hay. Dicho sea de paso, hace poco hablamos aquí de cuando presentamos la institución de mediación con motivo del Día de la Mediación, hablábamos precisamente del papel importante que nosotros tenemos como psicólogos dentro de este ámbito, porque nosotros llevamos tratando el conflicto desde que nuestro ADN es ADN. Ya en el código genético del psicólogo está. Y estamos hablando del ámbito familiar porque, disculpadme, es el ámbito en el que me muevo, pero hay otros muchos ámbitos. ¿De acuerdo? Donde la relación humana está presente y donde hay emociones para gestionar y posibles acuerdos a los que llegar. ¿Vale? Un poquito de rebeldía de vez en cuando no viene mal. Luego ya vendrá, doctores tiene la Iglesia. ¿Más preguntas, más consultas? A ver. Hola, yo me llamo Elena y soy abogada mediadora. Entonces mi pregunta sería,
Bueno, nosotros también tenemos una división muy estricta. Lo que decís vosotros de los psicólogos, que si haces terapia no puedes hacer mediación, pues nosotros lo tenemos igual de estricto, ¿eh? Si nosotros tenemos un cliente como abogados, no podemos hacer mediación. Y si hacemos mediación, ese nunca va a ser un cliente de mí como abogada. Tenemos una división igual que la vuestra, muy estricta. A mí lo que me interesaría saber es si en tu vida profesional has hecho comediación con abogados y en qué casos tú echarías mano o remitirías tu mediación a un abogado. A ver, he tenido la fortuna de poder hacer comediación. Sobre todo, la comediación me parece que es muy interesante porque alivia mucho, aunque exige un trabajo paralelo importante por parte de los dos profesionales. ¿De acuerdo? Creo que tiene que haber una sintonía, tiene que haber un trabajo previo de preparación y además he tenido la fortuna de hacerlo no solo con compañeros psicólogos mediadores, sino con abogados mediadores. ¿De acuerdo? Es verdad que la forma en que se hacía, ¿vale?, esa comediación, éramos muy escrupulosos a la hora de no intervenir y de dejar nuestras formaciones de origen pues en la puerta, ¿de acuerdo? Porque en teoría estamos hablando de una división que no es que sea diferente para vosotros en tanto que abogados mediadores que para nosotros como psicólogos mediadores, es que forma parte de los principios básicos de lo que es la actuación del mediador. Para mí la labor del abogado es fundamental en un proceso de mediación, ¿de acuerdo? Y cuando yo comedio con un abogado, ¿qué única diferencia puedo encontrar respecto de mi intervención? El modelo en el que se sitúa. Creo que si yo me sitúo, y aquí probablemente mi ADN influye, ¿vale?, por mucho que le quiera dejar, es decir, para mí es importante trabajar en la transformación de la pauta relacional a la hora de resolver un conflicto. Me parece fundamental. He tenido la suerte de ver cómo compañeros abogados se han manejado más en modelos más del estilo Harvard. Con lo cual me ha orientado, me ha hecho no perderme, no perder la brújula, ¿vale? Pero ciertamente eso sí que lo he observado. Pero es mi pequeña experiencia en un mundo donde hay personas y profesionales que tienen otras varias, ¿no? Me parece que es importante. Y yo aquí no lo he dicho, pero en ese proceso, os he contado un caso que no... Está novelado, pero basado en un hecho real. Esa persona ha tenido un asesoramiento jurídico, porque entiendo que forma parte de la... Digo ella porque es la que ha querido él no, ¿vale? Porque hay una negación. Esto ya forma parte del trabajo terapéutico, pero es fundamental esa información, ¿de acuerdo? Si la da un abogado mediador, para mí mucho mejor que mejor. Porque sé que la orientación que va a dar no la va a dar para que condicione la toma de decisión de la persona, sino que la va a orientar. Y eso para mí es importante. Era Pepe y Carmen. ¿Con uno solo? ¿Cómo que con uno solo? Perdón. Vamos a ver, ella está haciendo una intervención terapéutica con una profesional. Él se ha negado y lo que ha cedido ante el miedo y el riesgo de perderla a una terapia de pareja. Una terapia de pareja con otro terapeuta. Y aún así han iniciado, me consta, un proceso de mediación, están en la fase inicial. Es buenísimo. Me parece espectacular. Vamos, perdonadme, me parece espectacular. Sí. Un trabajo duro, dolor de por medio, duelo, pérdida, cada uno en su momento, porque además estoy hablando desde que ella inició su proceso terapéutico hace un año. Él no quiso colaborar, aunque se le llama, no quiere colaborar. Pero sin embargo, ella, claro, ha caminado, ha avanzado. Él se ha quedado quieto. Entonces, achaca al proceso terapéutico que todo lo que le está ocurriendo a la pareja, y eso no es verdad. Es lo que os decía. El sistema se mueve desde el momento en que hay un individuo que está introduciendo cambios. Y alguien reacciona, es como un terremoto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ante esa inminente toma de decisión,
por parte de ella, él reacciona a la desesperada. O hago esto, o... ¿Qué ocurre? Que en ese proceso terapéutico que ha iniciado a nivel de terapia de pareja, él está todavía en pañales. Por eso tiene mucho sentido la mediación, como un contexto, un espacio neutral aparte, donde abordan de manera exclusiva con un profesional, desde la objetividad y la neutralidad, algo tan concreto como puede ser la ruptura de pareja. No sé si veis, a mí me parece, no sé, genial. Ojalá en muchos casos se plantearan así. A mí me parece también complementario el enfocar el rol del psicólogo como un gestor de conflictos. Y un gestor de conflictos es que una persona siente que hay algo que no le va bien, sea en el ámbito que sea o una empresa, y lo mismo que hay una gestoría administrativa y hay una gestoría fiscal, hay un gestor de conflictos. Y para gestionar el conflicto entran casi todo lo que tú has descrito. ¿Qué situación es? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Qué partes están? Entonces la persona va narrando y dice, no, es que hay alguien que me debe dinero, o hay alguien que me debería de dar amor y no me lo da, o yo no se lo sé devolver, y el gestor de conflictos sigue dando. Entonces, si lo enfocamos bajo el punto del gestor de conflictos, uno de los elementos de gestor del conflicto, en el caso de que haya que tomar una decisión de duelo, de separación, etcétera, es el instrumento de la mediación, la cual ya no pasa a esa categoría de principio marcadora, sino todo lo contrario, es un elemento más, o puede ser una terapia de pareja conjunta, y en esa terapia de pareja conjunta pueden decidir determinadas cosas y las partes que son autónomas e independientes pueden decir, oye, pues asesóranos tú, y se llama asesor, y como eres nuestro terapeuta de la pareja, nos has ayudado a los dos, eres neutral, y la propia ley dice que cuando dos personas intervienen y reconocen que la otra persona es neutral y cumple esos requisitos, eso se llama también mediación, sin entrar en ese enfoque, como tú decías antes, tan burocrático y tan pesado. Por eso, hoy día, el elevarnos y el separarnos de ese encuadre un poco jurídico de nacimiento de la mediación es gestor de conflictos en muchos ámbitos. Entonces, si lográramos consensuar este paradigma, los psicólogos como gestores de conflictos, que además saben que necesitan de un arquitecto o un asesor de otro tipo o un abogado y demás, o al revés, un gestor de conflictos que sea abogado y que lo quiera gestionar bien, si quiere ayudar al cliente le tiene que ayudar en todo, y así sucesivamente. Entonces yo creo que bajo esta perspectiva de la conflictología del gestor de conflictos, el psicólogo tiene la parte que le corresponda en el tema. Y de ahí que si las partes son autónomas, yo sí comparto la idea de que ellas pueden decidir que si tú nos quieres ayudar a resolver este conflicto, y si lo resuelves bien y además tienes una formación jurídica, mediadora, etcétera, pues nos vas a ayudar para poder llevarlo, bueno, compartirlo contigo. Pues gracias, Julio, y te pido disculpas porque creo que hasta ahora no he sido capaz de entender el alcance de lo que tú siempre vienes explicando. Sí, es una resistencia, y ha utilizado la palabra fundamental, cambio de paradigma. Es cierto. Entonces, a mí me gusta porque además, disculpadme, es que Julio me da una perspectiva que yo a veces no tengo, y creo que es la de ese ámbito que puede a veces parecernos un poco, corrígeme si me equivoco, un poco como empresarial, ¿vale? Es decir, cuando digo empresarial no me refiero a empresa, sino amplio, es decir, estamos haciendo algo más que va más allá de las cuatro paredes de nuestra consulta, ¿vale? Y que implica el estar en contacto con lo que hay fuera, ¿vale? Estoy un poco permíteme, haciendo yo mi propia película, pero me gusta. Me cuesta, pero me gusta, porque eso nos permitiría, ese gestor de conflictos nos permitiría una mayor permeabilidad en la actuación. Y dejaríamos de estar encorsetados o como psicólogos o como mediadores. Pues hay que cambiar muchas cosas, así es que vamos a empezar. Ganamos todos, claro. Y además, al hilo de esto, yo creo que una de las
para mí, consecuencias que ha tenido, ha sido por una parte buena, pero por esta parte más crítica, la aplicación de la Ley de Mediación Civil y Mercantil, es que ha dejado de alguna manera como un poco desprotegida la intervención en ese ámbito de familia. Y además ha un poco como estructurado esa intervención que pierde lo que es la esencia en sí mismo de lo que es la actuación mediadora. Bueno, bajo mi punto de vista, con lo cual esto de alguna manera nos daría un mayor campo de actuación y no lo debemos de permitir. Sí, hay dos manos levantadas, no sé quién la ha levantado antes. Bueno, pues no sé. Bueno, venga, pues Juan y luego María. Bueno, pues muchas gracias como siempre enseñándonos cosas. Yo quería aprovechar el debate, yo que soy de meterme en jardines, y aprovechar también que hay abogadas, y aprovechar también que Julio ha puesto puente de plata al tema de la gestión de conflictos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Julio, con la reflexión que tú has hecho a posteriori, ¿no? Que nos la cogemos con papel de fumar muchas veces, aunque se esté grabando, ¿no? A ver, lo que dice la ley, que en definitiva, independientemente de las leyes de mediación familiar que haya en cada sitio, la ley estatal es de ámbito superior y esa es la que tenemos que regirnos de cara a un problema, dejando un poco de lado el tema de los comités de deontología de cada colegio, que ya cada uno que se la juegue como quiera o a ver qué suerte tiene si lo denuncian o si tiene un problema. Lo que dice la ley es que un mediador no puede intervenir, un profesional no puede intervenir cuando concurra alguna circunstancia que afecte a su imparcialidad y detalla que en todo caso pues tienen que ser cualquier tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes, es el caso. Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación, evidentemente no podemos interpretar que yo quiero que lo hagan por mediación es un interés, con lo cual no es el caso. Que el mediador o un miembro de una empresa o organización haya actuado anteriormente a favor de una o varias partes. Hacer terapia con alguien o ayudarle a gestionar un conflicto no es actuar a favor de una de las partes, o al menos yo me buscaría un buen abogado, luego te pido el teléfono y seguro que me ayuda, ¿no? Pero después, lo importante es lo que dice después, dice, en tales casos el mediador solo podrá aceptar o continuar la mediación cuando asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente. Yo no entiendo eso como una prohibición. Insisto, no sé de dónde hemos sacado la prohibición. No lo sé. Del protocolo. De nosotros nos la hemos autoimpuesto. Es autoimpuesta, que es lo que dice Julio. Nos la hemos autoimpuesto. La ley no lo dice. Gracias, Juan. Es de la propia rigidez del protocolo, pero además yo diría otra cosa. Hace poco yo os voy a contar un poco, como siempre digo, esa experiencia, ¿no? Alguien me dice, bueno, pero es que yo estoy a gusto con su trabajo. Claro, pero aún así yo creo que siempre tengo que decir, y lo digo, podemos estudiarlo en su momento y valorar, ¿de acuerdo? Porque es que si no, al final, ellos lo que sienten es que les dejas como desasistidos. Especialmente, insisto, en el ámbito privado, porque en el ámbito público no hay ningún problema, pero el protocolo lo tienes tan claro que nadie te lo va a pedir. Y si te lo pide, le enseñas el papel. Y se te queda una carada del 15, pero se lo enseñas, ¿vale? Ciertamente, no lo tenemos, ¿vale? Y yo creo que detrás de esto lo que hay son intereses corporativos. Ya, es que si no lo digo, pues se va a quedar cojo. Son puros intereses corporativos. Es decir, si la mediación es una tarta, vamos a ver quién se lleva el pedazo más grande. Lo cual para mí es una profunda contradicción porque está inspirado justo en lo contrario de aquello que uno está intentando hacer. Yo estoy para algo más. Cuando hablamos de difusión no me estoy refiriendo exclusivamente a intervenir en un proceso, es una opción. Estoy brindando la posibilidad y brindándome la posibilidad de relacionarme con los otros de una manera diferente. Y os decía al principio, no voy a creer que mis ojos vean un mundo idílico donde no haya problemas, no, pero sí donde hayamos sembrado algo para hacer esto de una manera diferente. Pienso. Había solicitado una mano por ahí. María. Muy contenta de veros a todos, pero a ti ni te cuento. Muy cortito, porque es lo mismo, ¿no? Es decir, las leyes las hemos hecho los humanos y como tal, las leyes van cambiando y hace 50 años, ¿cómo era la psicología? Dentro de 50 años, ¿cómo estará la mediación?
pues vamos sembrando, vamos haciendo camino al andar, y el sentido común tiene que primar siempre, y somos humanos trabajando con humanos, y no hay normas absolutas, generalizables, universales, siendo lo más pulcros, lo más sensatos y aprendiendo de los que han construido antes que nosotros. Me encanta por eso oír a Elena Cárdenas y estar en este debate y esta reflexión. Muy positivista, pero bueno. Bueno, es que los que conocemos a María de hace tiempo, es difícil que ella nos dé una visión negativa de algo, afortunadamente. Y además voy a decir algo. Yo estoy aquí gracias a que ella un día, sentada en un debate, me escuchó y no sé lo que dije, no lo recuerdo, pero me invitó a formar parte del grupo, bueno, pues de mediación en el colegio, ¿no? Y desde entonces, pues ha habido una cosa, me vais a permitir que lo comparta porque me parece que es bonito, ¿no? Compartir lo que uno también siente y le hace sentir bien. Yo en determinados momentos de mi vida profesional no he buscado la mediación, me ha buscado ella a mí. Esto puede parecer una cosa rara, pero yo creo que las cosas no pasan por casualidad, pasan por algo. Y cuando he intentado cambiar de rumbo, irme a otro lado, no sé muy bien por qué, vuelvo aquí. Entonces ya no me resisto. Esto tiene que ser así por algo. Esto es como el que contrae un matrimonio y encuentra al hombre de su vida o a la mujer de su vida, como aquel que dice, ¿no? Pues yo encontré la mediación. No puedo dejar de hacer otras cosas porque también me apasionan, ¿no? Pero para ajustar mi disonancia cognitiva a la hora de intervenir, intento buscar un mix. Por eso, todo lo que digo no puedo dejar de decirlo y de hacerlo intentando conciliar eso, ¿no? Porque me parece que la mediación tiene que estar presente. Mediación o lo que es la gestión, voy a ver si me acostumbro, Julio. Tiene que estar presente en lo que hacemos. Sí, perdón. No sé si alguien... Cambio de paradigma, efectivamente. ¿Algo más que queráis comentar? No sé cómo vamos de hora. Yo estoy muy a gusto, pero vamos bien. Venga, más cosas. Bueno, buenas tardes. Me presento, me llamo Vicente Ginés. Estoy aquí de casualidad, hay que decirlo. Soy de Valencia. No existen, no, estoy convencido de que no existen, ¿no? Yo soy conflictivista, yo soy mediador educativo, mediador familiar en Valencia, pues yo digo que casualmente he aparecido hoy por aquí, pero en todo lo que me ha encantado lo que estoy escuchando, de verdad, desde este nuevo cambio de paradigma, pero si hay una contradicción o algo que a mí me choca como contradicción o como incompatibilidad, me gustaría preguntar, ¿no? Porque hablamos de la función del psicólogo en esa parte previa a la mediación, como la búsqueda y la propuesta de nuevas estrategias, de nuevas soluciones entre las partes o con la persona en cuestión. Pero eso también me choca mucho, me produce una contradicción con lo que es el proceso en sí, o al menos teórico, de lo que es la mediación, ¿no? Donde digamos que el ideario o el imaginario de los mediados tienen que ellos proponer y sugerir las soluciones. Si previamente se le han propuesto o se le han dado estrategias o se le han dado soluciones, no va a condicionar el imaginario de las personas durante el proceso de mediación. Si tú tienes hambre, tengo dos formas de, si me permites, saciarla. Una es dándote un bocadillo y la otra es enseñándote a hacerlo, hacerte tú el bocata o enseñándote a pescar. Para mí, lo que he intentado es, desde mi intervención como psicólogo, es de alguna manera decirle, existe esto y esto es lo que tú puedes intentar llegar a aprender a hacer. Yo no le estoy condicionando su toma de decisión, o al menos no debiera. Le estoy preparando en esa toma de decisión, le estoy haciendo más fuerte, le estoy haciendo que vea que tiene un potencial y, en definitiva, le estoy subrayando sus competencias, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Con lo cual ya está uno como más preparado para poder luego elaborar esa agenda de temas que pueden ser necesarios abordar por libre decisión de ellos, como puede ser en un caso de una ruptura o de una herencia o de una gestión de un conflicto X, el que sea, ¿vale? Es verdad que el tipo de conflicto no vamos a decir que se aborde igual en cualquier ámbito, porque no es lo mismo.
No es lo mismo un conflicto organizacional que un conflicto de una herencia, que un conflicto, por ejemplo, tú que has dicho que estás en el ámbito, si no he entendido mal, escolar, ¿vale? O educativo o comunitario. Eso evidentemente condiciona la forma de afrontarlo. Por ejemplo, si nos vamos a la solución de conflictos en el ámbito escolar, son los propios integrantes, las muchas experiencias que hay, son los propios integrantes del ámbito escolar los que se acaban configurando como mediadores. Podríamos decir perfectamente en aras de, oye, pero si están dentro, ¿cómo lo pueden abordar? Porque a lo mejor resulta que lo que tenemos es que estar dentro y no esperar a que venga alguien de fuera. Yo lo que hago con mi intervención es intentar a que ellos estén dentro para a futuro aprender a resolver ese conflicto o los que le puedan venir. No sé si he resuelto tu contradicción, pero por ahí va. Sí. Como ha dicho muy bien Luisa, si los psicólogos que estamos aquí asumiéramos que somos gestores de conflictos y esa identidad la asumimos de verdad y no necesitáramos repetir permanentemente mediadores, sabiendo que la mediación es una parte posible del gestor de conflictos, ayudaría. Entonces, el mantra «yo que soy», hay que pensar en la sociedad. La sociedad tiene conflictos y hay muchas maneras de afrontar la gestión del conflicto y hay otra gente que lo hace y huye. Es decir, ¿qué hace un coaching organizacional? ¿Qué hace un coaching de equipos? ¿Qué hace un coaching ejecutivo para integrar a la gente? Resolver un conflicto, gestionarlo. Entonces, es un tema de trabajo porque realmente nos cuesta. Y la compañera de Luisa dice, dentro de 50 años, ¿dónde está la mediación? Dentro de 50 años, ¿dónde estará la gestión de conflictos? ¿Y cómo aprenderá la sociedad a gestionar el conflicto? ¿Y qué papel tiene el psicólogo, el abogado, el arquitecto? Entonces, tenemos, o sea, los psicólogos clínicos pueden aportar muchísimo a la gestión de conflictos y el psicólogo educativo. Y todos los 22.000 colegiados que hay en Madrid pueden aportar un montón a la gestión de conflictos. Pero claro, si se circunscribe a la psicología jurídica, a la mediación, etcétera, pues dice la gente, ah, no, eso no es mío. Bueno, por si ayuda. Lo que pasa es que nos estás poco menos que diciendo que adquiramos una nueva identidad con este cambio de paradigma y esas cosas no te creas que se producen así como rápidamente. No, yo lo veo como que estás dando un enfoque de mucha flexibilidad, que requiere un cambio de paradigma, pero también un trabajo de asumir un poco esa nueva identidad, que a lo mejor es lo que estamos haciendo muchos y nos empeñamos en seguir llamándolo de una manera, ¿no? O sea, que mediación parece que te evoca algo así como muy sugerente, pero ciertamente lo otro, lo que te evoca, a mí lo que me invita es algo mucho más amplio y que además nos quitaría probablemente muchos complejos y muchas complicaciones, o a lo mejor nos generaría otra con otros conectivos. Pero bueno, por lo menos al nuestro le haría mucho más amplio el campo de actuación. Bien. ¿Alguna? Sí. Bueno, mi nombre es Jorge, soy psicólogo clínico, llevo 30 años en consulta. Y lo digo esto a raíz de lo que dice Julio. Yo venía con la expectativa de intentar entender qué es lo que podría aportarme el concepto de mediación. O sea, qué es lo que no hemos hecho los psicólogos en 30 años que ahora surge en base a la figura de la mediación. Creo que tiene mucho que ver con lo que estáis hablando, ¿no? Y me voy a ir sabiendo los previos. O sea, como dos personas tienen el trabajo que tienen que abordar y me voy a salir de aquí y no sé realmente para qué. Pues premio. No, no es por justificarme, pero la función, perdón, el tema en sí mismo hoy no era hablar de mediación, por así decir, sino del trabajo previo, no sé si lo he hecho bien o mal, pero yo lo he intentado, de lo que hacemos previo a afrontar
un conflicto y resolverlo por la vía de la mediación. ¿De acuerdo? Mira, para mí la mediación, yo entiendo que tú, de todos los que estáis aquí presentes, o por lo menos es el que lo has manifestado, no eres el que tienes un mayor conocimiento o acercamiento a ella, ¿vale? Creo que es interés por lo que me has manifestado al principio. Fundamentalmente, no sé lo que hemos estado haciendo los psicólogos, yo hablo de lo que he estado haciendo yo, porque claro, somos muchos y el histórico es amplio. Pero ciertamente, fíjate, lo que Julio nos estaba planteando es, con permiso, voy a simplificar, es un MIS con mucha fuerza, con mucho componente. De lo que hemos estado hablando hasta ahora, por decirlo de alguna manera y por simplificar, es una cosa es el psicólogo y otra cosa es el mediador. Y su forma de actuar son no opuestas, pero sí tienen unas características diferenciadoras. Yo no puedo entrar mucho en harina de esto porque es materia que tiene mucho contenido, ¿vale? Pero sí voy a compartir contigo algo que me ocurre muchas veces cuando empiezas a dar un curso en los inicios. Y la mayor parte de los psicólogos que intervienen, por ejemplo, en terapia de pareja o en terapia de familia, me dicen, yo es que no veo diferencia entre mediar y hacer terapia. Pero sí la hay. No te la puedo resumir en 2 palabras, pero sí diría que cuando yo estoy mediando, estoy gestionando algo muy concreto en el que las partes han de adoptar de forma voluntaria el cómo resuelven eso que les preocupa. Y donde mi papel como mediador en ningún caso será ni ofrecer pautas, ¿vale?, ni decirles cómo tienen que resolverlo. Mientras que yo en un proceso terapéutico puedo utilizar transversalmente la filosofía de la mediación, pero me puedo permitir el intervenir directamente. No voy a utilizar la palabra influir, voy a utilizar la palabra y contribuir a que puedan actuar de una determinada manera en su propio beneficio para recuperar su salud emocional. El objetivo es diferente y la forma de trabajarlo también, aunque comparten cuestiones. ¿Alguien que quiera matizar lo que acabo de decir o ahondar un poco más en ello? Yo no quiero que hoy te vayas con la idea clara de lo que es la mediación. Si acaso, si consigo que entre los que hay aquí, que algunos muchos ya saben de qué va, suscitarte el interés por acercarte y conocerla, me daré por satisfecha. ¿Vale? Más cosas. Sí, perdón. No, gracias a ti. Bueno, voy a permitir compartirlo, ¿me permites? Él tiene interés por hacer un curso, una formación en mediación, me preguntaba y yo le he sugerido que se informe en el que hay aquí. Entonces, como yo creo que aparte de la información que den los compañeros de formación, no hay nada mejor que lo que personas que lo han experimentado puedan trasladarte, pues mira, doble información o triple, toda la que puedas, bienvenida sea. Sí. Bueno, aprovecho para informar también de que nosotros el lunes, este lunes que viene, a las 6 tenemos una reunión de grupo de trabajo donde, bueno, por supuesto que cualquier persona que, por ejemplo, en su caso, no, cualquier persona que quiera acercarse a nuestro grupo de trabajo, conocer un poco lo que estamos haciendo, bueno, pues está invitado a venir. ¿Vale? ¿Tenéis algún contacto? Si yo, por ejemplo, quiero ponerme en contacto con vuestro grupo, algún correo. Sí, la dirección de correo es mediación@cop.es. Bueno, pues aparte del grupo de trabajo de mediación y de psicología, recuerdo que está la institución de mediación a la que se pueden tener acceso personas que tengan una formación, está colgado en la página del colegio, aquellos que queráis, estéis interesados en informaros y bueno, pues la posibilidad de querer formar parte de la institución y hay todo un proceso, pero bueno, estamos abiertos, la puerta está abierta y nos encantará porque necesitamos, ¿vale? Y queremos que... Sí, pero teníamos dudas, la gente que hemos hecho el curso de expertos, si para estar inscritos en la institución necesitamos tener una serie de horas, por lo que hemos leído parece que sí, ¿no? De prácticas. Bueno, yo entiendo que estará recogido en el
Muy poquitas, efectivamente. Yo no te voy a decir, porque tengo un problema de memoria, tanto que hoy me he confundido con el número de autobús que he cogido. Lo que yo te pueda decir, en cuestión de números, mejor que no lo diga. Creo que lo bueno es, ¿vale?, que entréis en la página, o que si no tenéis acceso, entiendo que sí porque estáis colegiados, pues cualquier duda tenéis el correo, nos remitís y os iremos dando respuesta, ¿vale? Pero son poquitas horas porque, bueno, somos conscientes, no vamos más allá de lo que pide la ley, ¿vale?, si no me equivoco. Creo que tenemos que acabar. Daros las gracias, me he sentido... Bueno, yo creo que hay una cosa en mediación, como en terapia, no hay que anticipar. Vamos a afrontar las cosas según se presentan y viendo... Hombre, claro, es que si no... Pero es que creo que tiene que ser así, ¿vale? Daros las gracias, me he sentido entre compañeros, ha sido un gusto estar con vosotros y espero que estos solo sean puntos suspensivos para futuras cosas que podamos seguir haciendo. Gracias.